tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en este programa Personajes que dejan huella con su siempre amiga Maya Navarro de Lemus, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 aquí en Radio Mujer, en el 1040 AM de su radio, en el sexto sentido de la radio, con Arturo Cervantes en los controles, a quien le agradezco siempre, y a Jessica en los teléfonos. Miren, vamos a tener un tema que para muchos va a ser muy importante y quiero entrar en materia con rapidez. Tengo de invitada a la maestra Sally Iriarte Castellanos. Sally es egresada de la Universidad de Guadalajara e hizo sus estudios en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ella es maestra, y a eso me voy a nada más, no me voy a meter en maestrías y en todas las cosas, todos estos grados que tiene la universidad, porque se nos iría el programa. Ella es maestra y especializada en historia de México, y sobre todo en una etapa que a ella la apasiona, que es el porfiriato. Hoy nos va a hablar de una parte del porfiriato que yo creo que muy pocas personas lo conocemos, que es la producción, comercialización y consumo de alimentos en Guadalajara, de 1880 a 1911, en que él cae, ¿no? Bueno, tú ya me corregirás, no, mejor ya nomás digo 1880 a 1911. Porque yo creo que sabemos muchísimas cosas o estamos enteradas de muchos datos, leyendas, don Porfirio es una de las figuras más importantes en nuestra historia. Y estamos los mexicanos, conocemos sus orígenes, de oaxaqueño, y que 30 años en el poder y todas estas cosas. Pero de la alimentación, Sally, muy bienvenida a este programa. Gracias, te agradezco muchísimo tu presencia, y más con un tema como este. Tan raro. Oye, Sally, muchas gracias por la invitación. Este tema fue con el que hiciste tu tesis, me decías, ¿verdad? A ver, platícanos ya. Un tema raro, a ¿no? ver. De entrada porque desconocido ¿verdad? Sí, oímos el porfiriato y normalmente oímos la parte de la política, claro, la economía, la sociedad y los trenes, y las desigualdades, las arquitecturas y todos los mitos que hay alrededor del pues. Pero muy rara vez nos metemos a cuestiones de vida cotidiana. Realmente la alimentación es algo de vida cotidiana. Y tampoco es algo como que se conciba dentro de los estudios históricos, ¿no? Siempre uno piensa en historia y piensa en fechas, nombres, datos, guerras, presidentes. Sí. Y la historia es mucho más compleja que solo eso. Entonces, sí es un tema raro. Incluso cuando empecé a hacer la maestría, pues era extraño que alguien decidiera escoger una temática de este estilo, pero a mí me gustaba. Y entonces defendí mi tema de investigación. A mí me parece aparte prioritario que en esa etapa del país que se hablan tantas cosas, saber qué comíamos o qué hacíamos en la vida diaria, nadie lo sabemos. A ver, sigue. Es una etapa interesante, porque justo este periodo que le toca gobernar a México Porfirio Díaz, es un periodo de mucho cambio a nivel internacional, ¿no? Ideológicamente, el siglo XIX, sobre todo finales del siglo XIX, es un siglo de muchos cambios ideológicos, científicos, tecnológicos. Se masifica todo esto de la revolución industrial, esta segunda fase de la revolución industrial. Y entonces eso hace que en general en el mundo la vida cotidiana cambie. Y pues México no es la excepción, ¿no? Yo creo que una de las grandes ventajas o de la visión de Porfirio Díaz es que logra traer todo eso que está muy de moda en el resto del mundo, logra traerlo al país, ¿no? Logra modernizarnos en poco tiempo y logra insertarnos a este novedoso sistema de
medicina, de tecnología, de ciencia que está muy de moda en Europa en ese momento. Entonces, la alimentación, por supuesto que se ve impactada de todos esos cambios. Insisto, no es algo exclusivo de México, ¿no? Ese cambio está sucediendo a nivel europeo. Y bueno, Porfirio Díaz y esta admiración que siente por todo lo europeo y por lo francés, pues hace también que nos traiga esas ideas. Fue, creo, un tema complicado porque decidí verlo, hacer todo el análisis completo, o sea, el análisis desde dónde se producía, quién lo producía, hasta cuáles eran los simbolismos a la hora de comer. A ver, platícanos. Jalisco en ese momento, siglo XIX, finales del siglo XIX, durante el porfiriato es uno de los estados número 1 en producción agrícola. Y entonces eso te permite o le permitía a la sociedad tapatía estar abastecida de prácticamente todo lo que el medio le diera, y es un medio geográfico muy benigno. Además, Guadalajara siempre había sido, desde la época colonial, un centro de comercio muy activo. Entonces, por aquí atravesaban las rutas del sur, las rutas que iban hacia Sinaloa y hacia el norte. El contacto con el centro y el comercio con el centro era muy activo también. Entonces, no solo tenía todo lo que se necesitaba agrícolamente aquí, sino además recibía mucho producto del resto del país. ¿Qué más te puedo decir? Es un periodo, además, el porfiriato, en el que la industria se ve muy favorecida, se ve muy apoyada por todo el régimen, y Guadalajara y toda esta zona de Jalisco es una zona que les gusta a las personas para venir a establecer industrias, ¿no? La industria alimentaria durante el porfiriato crece de manera impresionante, y entonces eso es otro punto que le permite a todos los zapateros tener gran cantidad y variedad de productos alimentarios. A ver, ¿y cuáles eran nuestros, por ejemplo, nuestros productos alimentarios que nosotros, consumíamos a diario? ¿O qué? A ver. Pues hay de todo. ¿Y qué es lo que él trae? Todo es maíz, trigo, eso era muchas frutas, todo eso tomate, lo teníamos. Chile, todo. Y eso es de producción netamente regional, ¿no? Todos los mercados que había están perfectamente abastecidos. De hecho, hay incluso reportes, noticias que decían que era muy común que la gente incluso fuera al barrio de San Andrés, donde había huertas, y entonces los domingos se iban y se traían sus costales de frutos que iban ellos mismos y cortaban de los huertos. O sea, era fruta y verdura fresca. Productos del extranjero que llegan, por ejemplo, hay muchos inventarios de tendajones y de almacenes que hablan de que llegan jamones, galletas, latas de diferentes alimentos, mayonesas, salsas, mostazas. Son básicamente los productos que llegan del extranjero. Pescado, un poco de pescado seco enlatado. Mira, Sally, yo estoy muy interesada en ver toda esta clase de alimentos, pero ya nos llegó un corte y enseguida volvemos con la maestra Sally, hablando de los productos alimenticios en la época de Porfirio Díaz aquí en el estado de Jalisco, con teléfonos 3122-1190 en cabina.
Estamos nuevamente en este programa, Personajes que dejan huella, con la maestra Sally Ariadna Castellanos, y estamos hablando de la época del siglo XIX de don Porfirio Díaz, y específicamente la cuestión alimentaria aquí en el estado de Jalisco. Así es. Creo que yo entendía que don Porfirio había traído muchas cosas del extranjero, pero realmente lo que me decía ahorita en el corte la maestra Sally es que lo que él se enfoca es en hacer un estado productivo, ¿verdad? Sí. A ver, y ahora no solo el Estado, realmente hay toda una política institucional destinada a modernizar todo, y eso incluye modernizar el campo. A ver. Y lo hace desde diferentes perspectivas. Si uno revisa todos los archivos, los documentos oficiales que hay de ese entonces, se puede dar cuenta uno que hay toda una política institucionalizada perfectamente definida sobre cómo reactivar el campo y cómo hacer productivo a todas estas tierras que durante mucho tiempo habían estado pues por tanta guerra y tal, claro, un poco abandonadas. Y entonces hay muchos documentos que en los que se ve que se pide información acerca de cuál es el clima de la zona, qué tipo de productos se podrían generar allí, cuáles de esos productos pueden servir para exportarlos, cuáles serían nada más para consumo local, cuáles si se pudieran comerciar, cuáles serían económicamente más ventajosos que otros. Y entonces, obviamente el documento llegaba primero a los gobernadores, y de los gobernadores se hacía llegar a cada uno de los presidentes municipales, y entonces por regiones se iban haciendo censos económicos y agrícolas de esa zona, que podía producir, o cuánto se producía, o dónde se comercializaban, los precios, y así se hace en todo el país. Y no solamente con la parte agrícola, también sucede lo mismo con la industria alimentaria y con la producción pesquera o fluvial, o incluso en la zona del lago de Chapala, pues también se preguntó. Y le gustaba mucho venir a Chapala a él. Sí. Y lo ve como un foco, por ahí se encuentra. En ese momento existía la idea en Europa de que el pescado era algo muy nutritivo, y que entonces la mejor manera de fortalecer a la población a través de lo alimentario era haciéndolos consumir más pescado. Claro. Y se hace toda una investigación acerca de cuánto pescado se produce en toda la región de Jalisco, cuánto producía la zona de Chapala. Hay un proyecto que queda inconcluso. No, la verdad es que nunca encontré las fuentes de por qué no se continuó ese proyecto, pero era un proyecto que estaba destinado a generar granjas de producción de camarón y de trucha y de cosas, para favorecer la alimentación a partir de pescado, y con ello pues mejorar la nutrición, porque otro de los elementos muy típicos de ese periodo en la historia en Europa era toda la investigación que se hace sobre la nutrición de la población y cómo evitar las enfermedades a partir de comer nutritivamente. Y en todo este periodo porfirista hay igual una política de Estado para mejorar las condiciones de alimentación de la población. Y son muchas las medidas que se toman, ¿no? Desde, primero, pues informarle a la población qué es lo que tiene que comer. Y entonces, si uno revisa los periódicos de la época... A ver, platícanos. Dinos qué decían, porque pues tú los tuviste que haber investigado, nosotros no. A ver. Hay muchas recetas y muchos consejos, muy cotidianos de cómo se debe de escoger la fruta, porque obvio pues uno no debe de comer fruta echada a perder, o qué fruta es de la temporada y qué es lo que hace mejor, o recetas, de tal manera que uno incorporara diferentes productos a la dieta cotidiana.
la reglamentación y la vigilancia sobre qué tipo de productos se venden en la vía pública también se vuelve muchísimo más precisa, ¿no? Porque no solo importa que te alimentes bien y que sepas qué comer para estar sano, sino además que comas de manera higiénica, ¿no? Que comas nutritivamente, pero de manera limpia también, ¿no? Es un periodo en alimentación es muy interesante toda esta idea de la higiene y el higienismo que se ve reflejado en muchos rubros, pero la alimentación es uno de ellos, ¿no? El no comer en la calle o el estar vigilando. Hay un grupo de personas, se crea todo un departamento de vigilancia para que esté yendo a los mercados y que se dé cuenta si la carne que venden es carne en buen estado. Hay toda una regulación de cómo se tiene que vender en los mercados, toda una regulación del rastro, se construye un rastro nuevo, con reglamentos muchísimo más precisos para cuidar la higiene de la carne que sale. Hay una nueva regulación para las carnicerías o los establecimientos que venden carne o que venden chorizo o que hacen frituras. Sí es mucho más, es muy complejo todo este aparato que se arma alrededor de comer saludablemente para la población en el Porfiriato. Oye, Sally, tú me hacías hincapié en que me señalabas que en el estado de Jalisco. Pero esto, obvio, yo me lo imagino, se hacía en cada estado, ¿no? ¿O no? Yo supongo que sí. Sí, ¿verdad? No creo que todo este aparato de estudio tan profundo fuera nomás pensado en un estado. No tenía por qué ser Jalisco, sino ha de haber repercutido en los diversos estados de la República. Sí, era una política generalizada para el país, era una política generalizada. Digo, dado que esta era una investigación para maestría, pues no me daba tiempo para hacer una investigación de Oye, más amplio aspecto. Sally, ¿y entonces por qué tenemos tan arraigados? Bueno, se tiene tan arraigado que la población estaba tan abandonada del sistema de político de Porfirio Díaz, cuando aquí pues si está con esta preocupación por la alimentación, pues quiere decir que no estaba él indiferente a las clases desprotegidas. No, yo no lo creo. Digo, por lo que yo he podido analizar, sí hay una preocupación genuina porque se viva en mejores condiciones. Sí. ¿No? Tal vez no en un nivel demasiado alto, pero sí yo vi a lo largo de la investigación un genuino interés por mejorar la calidad de vida en general de la población. Y muy particularmente dado el tema de mejorar la calidad de la alimentación. Porque también hay que pensar que este periodo, finales del siglo XIX, es el periodo en el que se descubre que las enfermedades tienen que ver con cuestiones de higiene, ¿no? Sí, claro. Que los ambientes limpios tienen que ver con que haya o no haya enfermedades. Y entonces hay una preocupación del régimen por acabar con las epidemias tan comunes en la época. Sí. Y una de las tantas medidas que se toma es por la vía alimenticia. Y respondiendo a tu pregunta previa, yo no estaría del todo de acuerdo con esta idea generalizada de que no había una preocupación por las clases bajas. Sí, yo también no. Digo, a lo mejor no es como el estado ideal o lo que esperaríamos de un estado. Sin embargo, no concuerdo con la idea de que estaban a la mano de Dios y abandonadas. Sí creo que hay una preocupación genuina del régimen por mejorar la calidad de vida.
sí lo vi, por lo menos en la parte de higiene, de enfermedades de alimentación, sí hay una preocupación genuina del régimen. Y llega a tales grados, no sé si antes de que nos corten. A ver, yo te digo. Me emociona. No, a ver, por ejemplo, nos queda un minuto esta idea de buscar espacios limpios llega hasta la idea de construir los mercados, ¿no? Eso te quería yo preguntar. Que a lo mejor ahí nos quedaríamos para el siguiente corte, pero... tenemos un minuto todavía. Toda esta idea de construir nuevos mercados, reubicar los establos, porque había establos en zonas pues muy céntricas o muy habitacionales, y entonces se descubre que toda esta... Ahora sí vamos al corte y enseguida volvemos con esto tan interesante que nos dices de hacer los mercados y los establos en la época de Porfirio Díaz para tener un mayor control de salud en la población. Aquí vuelvo a repetir, 3122-1190, teléfonos en cabina en Radio Mujer. Estamos nuevamente con teléfonos en cabina aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con personajes que dejan huella, con la maestra Sally, ya hasta me brinqué, Sally Castellanos. Iriarte Castellanos, ya le quité un apellido. 3122-1190 y 3647-1883. Felicidades por el tema, te dice Lourdes de Velasco, y que por favor, que ella quisiera conocer más de don Porfirio Díaz. Te digo que es un personaje en la historia de México que por más que lo quieran seguir teniendo allá en París, sus restos, él sigue estando presente en la historia de nuestro país. A ver, ¿qué les puedes decir así en cortito? Porque estamos en lo de la alimentación, que es muy importante, pero... ¿qué les puedes decir? Que no siempre de manera justa, lo hemos tenido en la historia del país. Dilo, por favor. Sí, yo creo que es uno de los personajes más interesantes para estudiar en la historia. Sí. Y ahí sale mi filia por el periodo, pero a los que menos justicia se les ha hecho. Nada de justicia le ha hecho a don Porfirio. Es un personaje militarmente muy interesante. Si uno analiza toda su trayectoria, tanto militar como políticamente, es un personaje muy interesante, sobre todo en el sentido de que se hace a sí mismo. Es un hombre que viene de una clase social baja y que conforme se va incorporando a diferentes aspectos en la vida, va aprendiendo y de cada uno de ellos va tomando cosas que lo hacen ser una mejor persona. Para mí es una de las cosas más rescatables de este hombre, cómo se educa, cómo entiende que la educación es algo fundamental, cómo se interesa por ser una mejor persona, culturalmente hablando. Claro, días, claro. ¿no? Y ¿Cómo se supera él? Y hay una preocupación por también llevar esa cultura y esa modernidad y ese estilo de vida cosmopolita que a él tanto le gusta, trasladarlo a la población mexicana. Bueno, pues nomás diremos que, por ejemplo, en lugar de destruir las ciudades, él las construyó, porque el México del siglo XIX es maravilloso en toda la arquitectura. Digamos, pues nada más que él empieza, imagínense todas las personas que hayan ido al Distrito Federal, bueno, pues verán un esplendoroso Bellas Artes que él empezó, Correos, el único que había redes de trenes, desde entonces no existen. El embellecimiento. No, bueno, verdaderamente, yo soy otra persona que me ha gustado mucho ver la figura de don Porfirio, y yo lo he encontrado, inclusive aquí en la Calzada Independencia, aquí estaba el general Ahumada, que era uno de sus compadres, como le decíamos, o de sus gentes de él, claro. Pero él les exigía, y todo esa escultura tan hermosa que está por la calzada, que está con unos ángeles, ahorita no sé, hay un ángel de la
creo que es un ángel de la independencia, Sí, no sí, sé un qué. ángel de- ¿Estoy sí, bien? sí, sí, sí. Ah, pues se la hace el general Ahumada, Sí, claro. que era el del... Guadalajara estaba bella. Él Claro. se venía épocas a pasar aquí a Chapala. Inclusive se le achaca que él trajo el lirio. La Ya, flor del la lirio flor porque del- le gustaba mucho, nunca pensó las consecuencias, pero bueno, él le gustaba mucho. Y este embellecimiento de la ciudad tiene también que ver con esta idea higienista de generar espacios abiertos, amplios, Claro, aireados, claro, llenos de árboles. claro. Ujú. Mira, te dice Graciela Lomelí, felicidades al tema de Porfirio Díaz. Gracias. Fue un gran presidente, ya ves, otra como tú. Deberíamos de tener un presidente igual. Pues sí. ¿Y? Sí, lo que nos estorba ahora es la falta de democracia, ¿no? Sí, no, Que digo, total. eso tampoco hay que negarlo. Sí. ¿No? Hay Ay, que no, ser muy bueno, justa bueno, con el ¿qué es presidente democracia? Yo también. ya estoy como Churchill. Yo Bueno. ya estoy como Churchill, es el menos peor. Pero pues, ¿cuál democracia? Bueno, ya nos vamos a meter en otras cosas que no. A ver, seguimos con la alimentación. Seguías con la alimentación. ¿Qué más? Ah, pues nos quedamos con esto de los Sí. de los mercados. Oye, Y- ¿construir los mercados? Sí, porque claro que hay que tener, era muy común estos ¡Qué visionario! tianguis, ¿no? Los tianguis de ellos la calle. les llaman los mercados, así se les llama en ese entonces, Sí. para nosotros son los tianguis. Sí, Pero eran tianguis fijos. sí. Y una de las quejas que había por parte Ajá. de las autoridades era que eran espacios muy sucios. Pues, al estar en la vía pública, pues claro que las tolvaneras y Ajá. había reportes incluso de que era muy común que en ciertos puestos se juntaran varios señores a tomar y a fumar, y entonces pues ahí se iban a la esquinita a hacer del baño, y teniendo a un lado el puesto de frutas, Ajá. o que a veces hasta en el piso se ponían Ajá. vendiendo sus productos, y entonces pues eran condiciones completamente antihigiénicas. Sí. Y cómo mejorar cómo se piensa en ese momento, cómo es posible que se permita todavía que los alimentos que se va a llevar la gente a la boca, pues se vendieran en condiciones tan poco Ajá. higiénicas. Y entonces viene toda esta idea, todo este proyecto de construir mercados preciosísimos. Digo, basta con ver los que han ido a Guanajuato, Claro. el mercado central de Guanajuato, que es esta idea, ¿no? De construir edificios exclusivos para el mercado, con una regulación muy precisa, con los puestos perfectamente delimitados. Cada propietario tenía la obligación de limpiar su espacio, de garantizar Fíjate. que la verdura o lo que se vendiera allí estuviera en buenas condiciones. Se cierra a determinada hora, porque los tianguis Ujú. o los puestos Ujú. estaban ahí todo el día. Ujú. Pero cuando se hace la transformación de tianguis al mercado, hay un horario de apertura y un horario de cierre. Y entonces había un inspector de mercados que iba y se daba sus vueltas a ver si estaba limpio, si no tenían artículos que estorbaran el paso de los compradores, que cerraran y abrieran a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? También, perdón, yo diario les doy la prioridad a quien llama por teléfono porque me gusta mucho que nos escuchen y les agradecemos. Graciela Lomelí. El lirio lo trajo de Japón. La esposa, mira, me están corrigiendo a mí. Muchísimas gracias, ¿eh? Que el lirio lo trajo la esposa el lirio lo trajo de Japón, la esposa de Ávila Camacho. Perdón, muchísimas gracias por enriquecerme con esta información. A ver, mira qué bueno, me lo voy a llevar. ¿Y? Eso es por el lado de los mercados. Otra de las modificaciones que se hacen en aras de la higiene y la alimentación tiene que ver con la reubicación de establos. Sí. En algún momento, y supongo que a todos nos pasó, yo de niña en mi colonia había todavía un establo. Sí. Originalmente en esta época también claro. los establos pues habían estado a las orillas de la ciudad, pero conforme la mancha urbana se fue expandiendo, pues quedaron al interior de la ciudad. Para la gente pues era muy, muy cómodo
a determinada hora salía, iba por su leche y tan. Pero el asunto no era tan higiénico. ¿Estás de acuerdo con que estar viviendo en los alrededores de un establo, pues no eran las mejores condiciones? Y entonces deciden hacer la reubicación hacia las afueras. Lo curioso de esto es que, aun cuando el régimen tiene muy buena intención para mejorar las condiciones de la población, todas estas medidas y otras más no son muy bien recibidas. Porque, pues, claro que no era lo mismo si a mí se me antojaba ir a comprar algo al tianguis, ahora tener que irlo a comprar antes de las 4 porque si no me cerraban el lugar, cuando antes estaban ahí hasta las 7, 8 de la noche. O bien, pues ahora tenía yo que caminar más cuadras para ir a comprar mi leche o mi queso, cuando antes lo tenía yo a 2, 3 cuadras, ¿no? Lo mismo sucede con el rastro, se construye un rastro nuevo, hay nuevas normativas para el ingreso del ganado que viene de los municipios colindantes. Tienen que entrar a una hora, tienen que cumplir ciertas regulaciones de salud, y entonces hay mucho ganado que se tiene que regresar, y obviamente eso genera inconformidad entre los ganaderos de los alrededores. Es decir, no son políticas muy populares en su época, ¿no? Por el contrario, la gente se queja de ellas y dice que son cosas innecesarias, son regulaciones demasiado burocráticas, que no favorecen en nada ni facilitan en lo absoluto la compra y el consumo de los alimentos. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Sally Iriarte, Iriarte, con el tema de la alimentación en la época de don Porfirio Díaz aquí en Jalisco. El teléfono se encabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Estamos nuevamente con la maestra Sally Iriarte Castellanos. Sí, vamos a hablar ahora del consumo público y privado de la alimentación en la época de don Porfirio Díaz. A ver, Sally. Sí, ya para... Tú dinos por qué es el último bloque. Es lo último. Sí, qué tristeza, qué rápido se fue. Sí, la verdad, sí, muy rápido. Sí. Dos acotaciones al tema. Uno, también hay que pensar que en este periodo hay una introducción, una intromisión al ámbito de lo alimentario, de la costumbre de salir a comer fuera. No es algo como lo que tenemos ahora, por supuesto, nadie come en su casa, ahora todo el mundo come fuera, comemos fuera. Pero justo en este periodo empieza a llegar esta práctica de salir a comer al café, o visitar otro tipo de establecimientos, los restaurantes, ¿no? Que le ofrecen a los comensales pues toda la serie de platillos que gusten. Y es un choque importante porque hasta finales del siglo XIX la comida siempre se relacionó con algo muy íntimo, con algo muy familiar, con algo que tenía que hacerse en el interior del hogar, ¿no? Porque además te ayuda a reproducir roles. Los roles están perfectamente marcados. Las mujeres se encargan de la alimentación, de proveer la alimentación, de nutrir a la familia, de cuidar a la familia. Por ahí incluso había en el periódico consejos de presbíteros y de los sacerdotes que les aconsejaban a las señoras que si no querían que el marido se fuera quién sabe a dónde, pues su obligación era tenerle la mesa lista y los platillos que le agradaran, porque era la manera en generar esa unión familiar, ¿no? Y el señor tenía que llegar, ser atendido y tener todo listo en la mesa. Y entonces esto permitía que los roles se siguieran manteniendo. El espacio de la casa es el espacio personal, familiar, íntimo,
el espacio externo es el espacio de los hombres, era el espacio de los negocios, de los amigos, ¿no? Entonces, traer estas nuevas ideas de restaurante, de fondas, de cafés, donde había que salir a comer, es romper esos espacios tan perfectamente delimitados. Ahora de pronto, comer se convertía no solo en algo íntimo y familiar, sino al pasar al ámbito de los hombres, al ámbito de lo público, rompía con este modelo tradicional, familiar, íntimo de la comida. Incluso había en los mismos manuales de urbanidad, a las señoritas se les aconsejaba, cuando se les daba consejos de mujer casada, de próxima mujer casada, se les decía claramente, ¿no? La comida es el espacio para la familia. La cena es cuando tú te tienes que preparar porque probablemente tu esposo invite a alguien con quien tenga que hacer negocios, ¿no? Las horas de comer también están reguladas por el urbanismo, pero en la clase alta, ¿no? En las clases bajas estas normas no eran tan estrictas, incluso no se observaban. Por eso también en este periodo hay una lucha muy fuerte con lograr que las clases bajas dejen de comer en la calle. Porque los puestecitos, los fogoncitos hechos, las fonditas en la calle, pues era algo mal visto, ¿no? Era algo poco civilizado, porque como esto que era algo tan formal, tan serio, tan íntimo, se hacía en un espacio público, sucio, conviviendo con quién sabe quién. Entonces, no solo hay un cambio en la mentalidad de la higiene en cuanto a lo que se come, sino también dónde se va a comer. ¿Por qué se va a comer en la calle? ¿Qué reglas de urbanidad y de civilidad tienes que observar cuando tú comes en tu casa y cuando comes en la calle? Además de las cuestiones de higiene, pues por supuesto era poco higiénico comer en el puesto y en la calle, ¿no? Pues sí. Habrán quien diga que sigue siendo poco higiénico, pero pues es muy rico. Sí, es lo que te iba a decir. Pues es sabroso, rico, pero, ¿no? Y era sabroso también en ese momento. Pero pues la idea de la higiene y del comer sano es lo que priva en este periodo. Y yo para terminar, porque creo que nos queda poco tiempo, ¿todavía no? Nos quedan como 4 minutos. Tú sigue. ¿Y? Cuando yo empecé con toda esta temática, mi director de tesis, el doctor Sergio Valerio, que si me estoy oyendo, saludos, y la doctora Gladys Lizama, que fueron los que me asesoraron con este tema, me preguntaban que por qué había yo decidido hablar de alimentación si era un tema tan poco conocido. Y yo les decía que estábamos tan acostumbrados a comer, ¿no? Lo hacemos 3 veces al día seguro, si bien nos va, que le damos muy poca importancia a todo lo que implica alimentarse. Y para mí como objeto histórico, la alimentación implicaba que a través de analizar qué se come, cómo se cocinaba, o qué se piensa sobre la comida, tú puedes deducir muchas cosas de la población, ¿no? Puedes deducir muchas cosas de la sociedad. Puedes analizar los medios de producción, puedes analizar las actividades productivas, puedes analizar la organización y las leyes y los reglamentos que hay en torno al comercio, puedes analizar los códigos de conducta, los roles, los símbolos que existen en la sociedad y que normalmente nos pasan desapercibidos. Pero además me decían mis directores, bueno, ¿y cuál es la utilidad actual? ¿Por qué la gente debería de estudiar alimentación? Y yo decía, bueno, porque creo que, sobre todo en esta época, que tenemos tantos problemas con cuestiones de alimentación, por donde quiera, ¿no? Por falta de nutrición, bulimia, anorexia, obesidad infantil, etcétera. País número 1 de gordos. Y diversidad, pues. Me gustaría, le decía yo a mi director, me gustaría que la gente entendiera que solucionar un asunto de alimentación no es tan simple como
sacar una regulación como, por ejemplo, prohibir en las escuelas la comida chatarra, por ejemplo. Sí. Porque el asunto de la alimentación es mucho más complejo. Mucho. ¿No? Tiene que ver con los roles que tengo, tiene que ver con los tiempos que le dedico al cocinar, tiene que ver con los simbolismos que yo le doy al acto de comer, tiene que ver con qué importancia le doy en mi vida cotidiana a la comida, tiene que ver con la producción económica, tiene que ver con muchas cosas más, ¿no? Es un tema complejo, es un tema que involucra muchos factores y que si realmente se quisiera solucionar un problema de alimentación tendría que hacerse un análisis profundo de todos esos factores que inciden para que comamos lo que comemos. Para mí el pretexto fue el porfiriato, pero realmente el interés de este tema no era nada más conocer cómo se come o cómo se comía en ese momento, sino comprobar que efectivamente a través de la alimentación uno puede conocer a toda una población, a todo un país, a toda una sociedad. Claro. Y que hablar de alimentación es muchísimo más complejo que solo pensar en lo que te llevas a la boca. No, hablar, exacto, y hablar de alimentación es hablar de salud. Y es hablar de cultura. Y es hablar de ideología, y es hablar de folclore, y es hablar... Fíjate que en eso estaba pensando yo cuando dijiste de no sé por qué, pensé yo en los orígenes de Don Porfirio, cuando ahorita que dices de folclore. Pues imagínate la comida oaxaqueña tan rica, a lo que él estaba acostumbrado. Claro. Y cada estado con una gastronomía especial, porque cada estado es riquísimo en México de la variedad de comida. Es uno de los países en el mundo que más variedad tienen en comida. Claro, y que ahora... Y regularlo y hacerlo sano. Es muy complicado. No, pero ahora, y esa es la parte triste, ¿no? Que también eso estamos perdiendo. Pues lo hemos de recuperar, Sally, y esperamos tenerte en una fecha futura. Nuevamente estuvimos encantada con tu presencia. Yo te agradezco muchísimo el que hayas venido. Sé que para ti es muy difícil. Ya ni dijimos que eres maestra en el tecnológico y en el Colegio del Aire. Y hasta el sábado que entra con su amiga Maya Navarro de Lemus aquí en Radio Mujer.